capítulo 35, amén, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, en esta mañana nos depositamos, Señor, en tus manos, rogándote, Padre, que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra alma, nuestro espíritu. Te rogamos, Padre, que tú seas ministrando, Señor, nuestro corazón. Que tú seas, Señor, escudriñando a uno más profundo de nuestros pensamientos. Te pedimos, Padre, que tu palabra en esta noche, en esta tarde, no retorne vacía, Señor, que pueda ser el propósito por el cual tú la envías. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Puede sentarse en la presencia de Dios. Quiero hablar bajo el tema: regresa a Betel. Recientemente estaba hablando con una persona en mi trabajo, la morena americana, y ya Dios había comenzado a ministrar este pasaje bíblico cuando tengo la conversación con ella hace como 2 semanas. Y surgió que ella me dice que hace como 1 año que se divorció, ¿no? Se divorció del marido que tenía y estaba considerando cambiarse el apellido de su esposo o de su ex esposo para poder tener el apellido que ella tenía anteriormente de sus padres. Y cuando ella está hablando conmigo esas palabras, yo comencé a escuchar, ¿no? A escuchar lo que ella decía y las razones que tenía para poder cambiar de apellido. Pero mientras está hablando, dice: no es tan fácil cambiarse de apellido después que uno tiene tanta información con el apellido de su compañero anterior. Es como que un proceso muy largo de cambios. Y cuando ella dice esa palabra, que era muy difícil quitarse el apellido anterior para volver a tener su apellido, rápidamente sentí en mi espíritu una administración de Dios y comencé a comparar algo natural con algo espiritual. Y decía, en mi corazón y en mi mente comencé, mientras hablaba con ella, meditaba en eso y comparaba la relación que Dios tiene con su pueblo. Es como de marido y mujer, ¿no? Es una relación que Dios tiene con nosotros. Y cuando ella dice: se me hace difícil comenzar los procesos para cambiar mi apellido, porque tendría que ir a muchos lugares y tendría que hacer diferentes requerir, ¿no? Buscar diferentes formas para poder cambiar, y es más trabajoso hacer el proceso que quedarme con el apellido de mi pareja anterior. Y yo decía: tan fácil
Porque la Biblia dice que nosotros somos la novia del Cordero, ¿verdad que sí? Que Él es nuestro marido, que Él es nuestro esposo. Y para nosotros, o nosotros somos descritos a través de la Biblia como la iglesia de Dios, la novia del Cordero. Tenemos una relación con Él. Nos marca una palabra, nos marca un apellido. Siempre dicen, ahí va el cristiano, la hija de Dios o el hijo de Dios. Es como un apellido que tenemos. Y entonces yo decía, qué difícil se le hace a ella cambiar o quitarse el apellido de su ex compañero, y tan fácil que a muchos creyentes se le hace quitarse el apellido que Dios le ha dado y andar como si no tuvieran marido. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Y eso comenzaba, yo decía, ¿cómo ella se le hace tan difícil cambiarse el nombre? Y a veces a nosotros los creyentes se nos hace sumamente fácil quitarnos lo que representa para nosotros ser hijos de Dios. Y estoy hablando en general, en todo alrededor de nuestras vidas, de cómo creyentes de una noche, de un día a otro, cambian de posición, cambian de lugar, cambian de diferentes, amén, o cambian simplemente tan fácil que se le hace cambiar y abandonar a Dios. Pero yo no quiero hablar con las personas que tienen en su corazón abandonar a Dios, sino con las personas que hoy van a decidirse a regresar a Betel. ¿Cuánto dan la gloria al Señor en esta mañana? Y cuando miramos el pasaje bíblico que hemos considerado, siempre es necesario, mi amado, hacer un alto en el camino. Muchas veces no nos damos cuenta cuando tenemos que hacer un alto. Muchas veces, aunque nos demos cuenta, en ocasiones hasta ignoramos que tenemos que hacer un alto en el camino del Señor, que tenemos que detenernos y observar los caminos por donde estamos caminando. Por eso es que el Señor le dijo, en los profetas dice, paraos en los caminos. No era simplemente para identificar qué era lo bueno o lo malo, era para que ellos pudieran comprender por dónde estaban caminando. O sea, siempre en el camino nosotros tenemos que hacer un alto y observar cómo estamos caminando en el Señor. Que realmente nosotros somos delante de Dios. Cuán importante para nosotros es caminar en la voluntad de Dios. Cuán importante, cuánto determina en nuestra vida caminar en el camino correcto. Y cuando miramos la vida de Jacob, usted sabe que Jacob era hijo de Isaac, hijo de Rebeca, nieto de Abraham. Tenía una promesa sobre sus hombros. Dios había marcado la vida, la generación de Abraham. Todo el que nacía de la genealogía de Abraham era bendecido de parte de Dios. Pero no todos comprendían los propósitos de Dios. No todos comprendían la responsabilidad. No todos los que nacieron de Abraham hacia acá comprendían la responsabilidad del peso de la promesa que había sobre ellos. Y vemos en la vida de Jacob, que usted sabe bien, mi amado, que desde temprana edad luchaba y peleaba con su hermano Esaú dentro del vientre de su madre. Aun cuando nace, mi amado, hay un conflicto entre ellos. No hay una buena relación entre ambos. Rebeca amaba tanto a Jacob que comenzó a planificar, mi amado, algo, amén, en contra de su hijo Esaú, para que Jacob llegara ante la presencia de su padre Isaac, y fuera bendecido de parte de Dios y recibiera la bendición del primogénito. Usted sabe bien la historia. Pero había un conflicto tan grande en la vida de Jacob, que era un usurpador, que era un ladrón, que era, como decimos vulgarmente, un tramposo. Era alguien que no tenía, amén, esa claridad de lo que tenía que lograr, aunque la promesa de Dios estaba sobre él. Y él comienza, mi amado, a tener ese conflicto con Esaú. Y usted sabe bien la historia, que luego que le da a comer de las lentejas a su hermano,
él va y pide la bendición y Isaac derrama sobre él la bendición. Era ciego, no podía ver con claridad. Y cuando solamente tocó a su hijo Jacob, su madre le había puesto vellos a él y él había tocado, y creyendo que era su hijo, bendice a su hijo por encima de Esaú. Pero cuando Esaú se entera, el deseo de Esaú era terminar con la vida de Jacob. Y que Jacob tiene que huir y salir corriendo. Y es cuando sale huyendo y llega a aquel lugar en Génesis capítulo 28, donde dice la Biblia que se acostó a dormir y vio que ángeles subían y ángeles bajaban. Una visión, y dice la Biblia que en aquel lugar despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía. Aunque tenía la bendición de Dios, aunque estaba marcado por una promesa y una palabra de Dios, Jacob todavía no entraba en el propósito y el plan de Dios. Todavía no comprendía con claridad lo que Dios estaba determinando para la vida de él. Tanto así, mi amado, que cuando vemos una vez más Dios se le aparece en Génesis capítulo 31 y le dice: yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y le hiciste voto. Levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios seguía persiguiendo a Jacob como tú y yo somos perseguidos por Dios. Alabanza el nombre del Cordero. Que cuando Dios nos ve medio distorsionados en el camino, amén, rápidamente envía a alguien a hablarte la palabra y decirte: estás caminando por el lugar incorrecto, es necesario que regreses a Betel. Habrá alguien que le dé la gloria al Señor en esta mañana. Es necesario, voy por ahí, mi amado, no me pierdas en el camino. Quiero explicarte por qué es necesario regresar a Betel. Porque no importa las veces que camines, no importa, amén, cuántas veces creas que estás caminando y yo crea que esté caminando por el lugar correcto, es necesario volver a Betel para escuchar la palabra de Dios y las directrices de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Dale un aplauso al Cordero en este día. Para Jacob, mi amado, el problema más grande se llamaba Esaú. Ese era el problema más grande que él tenía. Le tenía hasta miedo, le tenía terror. No quería ni encontrarse con su hermano, porque había hecho, mi amado, una de las de él, como dice mi abuela, y había hecho enojar a Esaú de una forma que Esaú estaba buscando la vida de él para exterminarlo. Así mismo pasa, mi amado, con el enemigo de nuestra alma. El enemigo Esaú representa al enemigo de nuestra alma, que quiere buscarnos para sacarnos de los propósitos y de la voluntad de Dios. Aleluya. Pero tú y yo vamos a entender en esta mañana con este mensaje que es necesario regresar a Betel, que es necesario escuchar a Dios, que es necesario alcanzar el conocimiento de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Dale la gloria al Señor. Yo dije: dale la gloria al Señor, aunque sea día ay. A su nombre. No te diga ay si quiere, yo no lo voy a obligar. Pero vemos, mi amado, vemos en la vida de Jacob que cuando Dios lo vuelve a ver en Génesis capítulo 31, versículo 13, y le dice: yo soy el Dios de Betel. Vuelve y Dios repite aquella palabra: yo soy el Dios de Betel. En Betel fue donde él tuvo una experiencia con Dios. En Betel es donde Dios comienza a tratar con la vida de él. Pero no entendía con claridad Jacob los propósitos de Dios. Y lo vemos luego en el Génesis capítulo 32, donde parece que ahí es que se afirma su cabeza, donde se afirma sus pensamientos, y determina, mi amado, cruzar el valle de Jacob para luchar en aquel lugar y comprender los propósitos de Dios. Es donde dice la Biblia que Jacob quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En aquel lugar comienza Dios a trabajar en el hombre de Dios. En aquel lugar, aunque él
se congregaba posiblemente todos los domingos, aunque iba todos los días y creía que estaba yendo por el buen camino, llega en el capítulo 32 a entrar en una confrontación con Dios, donde se queda sola con Dios y pelea aquella lucha, aquella batalla. La Biblia dice que luchó con él un varón, no como dice el coro que Jacob luchó con un ángel. El ángel estaba luchando con Jacob. El ángel quería enseñarle a Jacob los propósitos de él. El ángel quería que en aquel lugar llamado el Valle de Jaboc comenzara, mi amado, un quebranto en la vida de él. Comenzara, amén, un quebranto para que él dejara de ser él y pudiera Dios obrar en la vida de él. Y comienza aquella batalla tan fuerte, y dice la Biblia al final del capítulo 32 que Jacob luchó en aquel lugar y fue librada su alma, y de aquel lugar salió diferente. Pero vemos que en el capítulo 35 vuelve Dios a hablar a Jacob y le dice a Jacob: vuelve a Betel, vuelve una vez, levántate y sube a Betel y quédate allí. Es el versículo que hemos leído en esta mañana. Dios vuelve y le habla y le dice: es necesario que tú vuelvas a mi casa. Betel significa la casa de Dios. Es necesario que volviera una vez más a la casa de Dios, y es donde comienza un trato de Dios con él. Y dice la Biblia que Jacob en aquel lugar levantó un altar a Dios, amén. Pero antes de llegar a Betel, en el capítulo 35, vemos que en el capítulo 33 él se enfrenta ya a Esaú. Comienza una conversación con Esaú. Dios lo pone en gracia con Esaú. Termina aquella persecución, y en aquel momento posiblemente él decía: ya la bendición de Dios se ha completado, ya Dios me ha puesto en gracia con Esaú. Pero había algo más de Dios en la vida de él, y Dios le dice: es necesario que vuelvas a meter las bendiciones en la vida de nosotros. No determina que estamos en el camino correcto. Alguien que me comprende en esta mañana, las bendiciones de Dios son añadidura de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero es necesario, iglesia, que todos los días nosotros regresemos a Betel, que hablemos con el Señor, que le pidamos a Dios conocimiento para caminar en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dale la gloria al Cordero en este día. ¿Y sabe por qué hablo de que Dios le dio gracia con Esaú? Porque muchas veces nosotros los creyentes confundimos una bendición con el plan y el propósito de Dios. Hay veces que creemos que porque se abrió una puerta y entramos por ahí, ya está la bendición de Dios. Aleluya. Cuando tú y yo entendamos que llegando a Betel comprendemos los planes y los propósitos de Dios, vamos a entender que una puerta que se abre no determina que Dios ya ha cumplido sus propósitos. Determina que Dios te está extendiendo un favor. Dale la gloria al Señor. Para Dios era importante que él tuviera una relación buena con Esaú. Para Dios era importante. ¿Por qué era importante para Dios? Porque sabía que era algo que perturbaba la vida de Jacob. Y si Dios no ponía en gracia a Jacob con Esaú, Jacob iba a continuar huyendo de los propósitos y los planes de Dios. Aleluya. Por eso te digo en esta mañana, amén, que posiblemente la prueba que tú tengas en tu vida, que significa Esaú que te persigue, aleluya, Dios lo va a resolver. Pero cuando lo resuelva, vuelve a la casa de Dios a escuchar la voz de Dios, para que Dios determine lo que anhela en tu corazón. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Y siempre nosotros vamos a tener un conflicto en nuestra vida, algo que detiene nuestro proceso y nuestro progreso en Dios. Pero algo que me agrada a mí de Jacob, mi amado, que aunque él entendía que Esaú era el enemigo número uno que él tenía, era el problema más grande que tenía Jacob, él entendía que fuera de Dios nada podía ser. Por eso es que me gusta, mi amado, cuando el salmista dijo, aleluya, yo me alegré con los que me decían: a la casa
casa del Señor y vemos, David sabía lo que era importante en la vida de él, era estar en la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay bendición hasta que sobreabunde. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel. Pero nosotros estamos tan conformes en ocasiones con llegar a la casa de Dios y pensamos que llegar a la casa de Dios es lo suficiente, que es lo suficiente. Pero si usted va conmigo a Génesis capítulo 35 una vez más, dice que cuando Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y dice: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire el pasaje bíblico, dice cuando huías, pasado, dándole a entender a Jacob que ya no tenía que seguir huyendo. Pero porque ya no tenía que seguir huyendo, no daba permiso a que no volviera a la casa de Dios. A su nombre, gloria. No se parece a nosotros a veces, que nosotros volvemos a Dios cuando tenemos problemas y tan pronto se va el problema, como que andamos de lejito, porque no hay nada que nos presiona a estar en la casa de Dios. Y ahí es que comenzamos a usar el tiempo de Dios para otras cosas. Ahí es que comenzamos a dedicarnos, amén, a hacer lo que no podíamos hacer antes cuando sentíamos la persecución de Saúl. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Dios sabía que si él no le decía a Jacob: vuelve a mi casa, vuelve a Betel, aleluya, él se iba a hacer lo que antes no podía hacer porque tenía la persecución de su hermano. Así le dice a él: vuelve una vez más a Betel. Y dice la Biblia: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y cambiad y mudad nuestro vestido. Dale la gloria al Señor. Llegar a la casa de Dios es renovarse una vez más en Dios, aleluya, y poder comprender que hay un proceso en la vida de nosotros, pero hay que hacer un alto en el camino y volver a la casa de Dios para que Dios vuelva a mostrar sus planes a nuestras vidas con más claridad, ya sin la persecución, ya sin tener a Esaú detrás de nosotros, ya sin el problema que nos mantenía, amén, fríos, que nos mantenía debilitados en el camino. Vuelve, regresa a Betel en esta mañana. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel. A su nombre, gloria. Por eso es que él me agrada con lo que dijo el salmista en el Salmo 27:4. Digo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de él. Una cosa he demandado a Jehová. Y el salmista no decía eso porque estaba en buena posición. El salmista decía eso porque sabía que ese era su único recurso y el mejor. Él sabía eso. Él sabía que fuera de él nada podemos hacer. Entonces cuando Dios le habla a Jacob, y ya usted ve el versículo 4 que le dice, dijeron a Jacob todos los, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos, los que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, llegar a la casa de Dios otra vez era volver a renovar el hombre de Dios. Era volver a renovar los propósitos de Dios en la vida de él. Imagínense, venía recibiendo bendición. Había visto la escalera de los ángeles que subían y bajaban.
había tenido una lucha con aquel varón que lo encontró en el valle de Jaboc. Había sido librada su alma, había tenido una reconciliación con Esaú, pero con todo y eso todavía seguían guardando dioses ajenos en el camino. Aleluya. Por eso era que era necesario volver a Betel, para que volviera a restaurar la vida del hombre y los propósitos de Dios en la vida de ella. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en medio del camino donde vivimos hay cosas que a Dios no le agradan, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es perdición. Dale la gloria al Cordero de Dios. Es necesario, mi amado, que todos los días que caminamos por la tierra volvamos una vez más a Betel, a hablar con Dios, y que Dios renueve nuestro caminar. Pero era necesario en la vida de él regresar a Betel. Y miren lo que sigue diciendo: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre ellos, sobre las ciudades que habían en sus alrededores. Y miren qué bonito dice ese versículo. Dice: y no persiguieron a los hijos de Jacob. Miren qué beneficio, por solamente volver una vez más a la casa de Dios. Dios les dio un beneficio. Que todas las naciones tuvieron temor de lo que Dios hizo con la vida de Jacob y su familia. Tanto así que ninguno se atrevió a perseguir a los hijos de Jacob. Y luego dice el 6: llegó Jacob a la luz en tierra, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Pero mire este versículo, mi amado. Versículo 7 dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le apareció Dios, le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Yo quiero que usted preste atención a ese versículo 7. Dios le dice en el versículo 1: levántate y sube a Betel. Pero en el versículo 7 dice la Biblia que él edificó un altar allí y le cambió el nombre. Y en aquel momento ya el lugar no se llamaba Betel, se llamaba el Betel. Y de esto es que quiero hablar en esta mañana, mi amado, y enfatizar en esta pasaje. Muchas veces nosotros pensamos que llegar a la casa de Dios es suficiente para nuestra vida. Y llegar a la casa de Dios es importante, hermanos. Es bien importante llegar a la casa de Dios y escuchar la voz de Dios, escuchar que Dios nos habla, que Dios nos ministra, que Dios nos restaura, que Dios puede abrir un panorama más claro de los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Pero cuando Jacob llegó a aquel lugar, y dice que aquel lugar se iba a llamar el Betel, porque ¿saben lo que significa el Betel? El Dios de la casa. Aleluya. Y lo que quiero decirte en esta mañana, mi amado, no es lo mismo venir a Betel como que si fuera lo suficiente. Es necesario llegar a ver al Dios de la casa. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Y que cuando tú llegues a la casa de Dios, aleluya, te preocupes por ver al Dios de la casa. Que el Dios de la casa ministre tu vida, que cambie el panorama de tu vida, que cambie la dirección por el cual estás caminando. Llega a la Betel, aleluya. Regresar a Betel es cambiar, es volver a renovar la fuerza. Pero después que estés en la casa de Dios, es necesario ver al Dios de la casa. Dale la gloria al que vive por los siglos en esta noche. A su nombre gloria. No es suficiente y únicamente llegar a la casa. Es necesario llegar a la casa y ver al Dios de la casa. El Dios de la casa sea el que nos ministre y nos enseñe nuestro camino. Hay gente que dice: yo lo que quiero es llegar a la iglesia. Qué bueno, es muy bueno llegar a la iglesia, pero cuando lleguemos a la casa de Dios, salgamos con una experiencia de que hemos visto al Dios de la casa. A veces nosotros decimos que el culto no estuvo tan bueno como para yo
sentir la presencia de Dios. Si usted mira en la Biblia, Jacob no andaba con una congregación. Jacob andaba solito viendo al Dios de la casa. Quien edificó un altar fue Jacob, no fue la congregación, no fue el momento. Quien se encargó de edificar un altar en Betel y cambiarle el nombre fue Jacob. Tú y yo tenemos que edificar un altar cada vez que vengamos a la casa de Dios. Que el culto para nosotros sea una medicina para nuestra alma. Que mi relación con Dios cada domingo sea especial, tan especial que cambie mis expectativas de toda la semana. Por eso inicié hablando de la dama que me estaba hablando sobre cambiarse el apellido. Para ella era un problema cargar el apellido, pero para ella era más problema cambiarse el apellido. Entonces, para nosotros los creyentes, tenemos un apellido dado por Dios en nuestra vida, que nunca debemos pensar que es un peso llevarlo, sino un privilegio tener el apellido de Dios. Dale la gloria al Señor. Que nunca que hagamos como ella, que sea difícil cambiarse el nombre. Que sea difícil para nosotros decir mañana me cambio el nombre, dejo de ser el hermano o la hermana. Que sea difícil para nosotros. Todos los días, mi amado, en este caminar tenemos luchas y batallas. Tenemos Esaú que no se han desaparecido por mucho tiempo. Pero aunque se desaparezca Esaú de tu vida, es necesario que volvamos una vez más a casa. Pero ya cuando regresemos a casa, ya no sea únicamente para ver el Dios de Betel, sea únicamente para tener una experiencia más, sino para ver al Dios de Betel que cambie nuestras vidas. Cuando hablo de esto, es que nosotros no podemos conformarnos con el primer paso que dimos a Dios. Nuestro renovar en Dios es de día en día. Todos los días somos renovados en Dios. ¿Por qué es necesario renovarnos en día todos los días? Porque todos los días somos perseguidos por Esaú. Todos los días hay una persecución. Cada día hay un momento difícil. Que muchas veces el momento difícil nos hace cambiar de opinión en lo que pensamos hacia Dios. Y eso lo vemos a diario, hermano. Personas que su vida cristiana es determinada por los momentos que viven en la vida. Cuando eso no debe ser lo que marque mi vida. Lo que marque mi vida cristiana es mi experiencia con el Dios de Betel. Que mi experiencia con el Dios de Betel sea cada día que yo regreso a la casa de Dios. Todos los días. Que en tu casa tengas un altar también para ver a Dios y hablar con Dios. Que no esperes un domingo o un martes o un jueves. Que tu relación con Dios sea estrecha de todos los días. Estamos viviendo tiempos bien decisivos, hermano. Yo veo cristianos que toman decisiones tan a la ligera y tan deprisa y tan rápido que cambian de actitud y de conducta. Y me asusto. Me asusto. Porque yo desearía que esas personas volvieran otra vez y regresaran a Betel. El hijo pródigo se fue de Betel, se fue de la casa del padre. Él estaba bien. Él no tenía necesidad de irse de la casa del papá. Simplemente creía que lo podía, que era suficiente y que lo podía hacer. Y cuando se va de la casa del padre, usted ve todo lo que vive. La persecución que tenía por Esaú, porque el deseo de Esaú es llevarnos, es matar, robar y destruir. Eso era lo que quería Esaú. Esaú es tipo del mismo enemigo. Esaú es tipo del mismo enemigo. El diablo perdió todo derecho que tenía. Todo. Estaba bien, él estaba bien. Simplemente una rebeldía en el cielo hizo que Dios lo lanzara del cielo. Y como él se negó a tener aquella bendición tan grande, nos la ha entregado a nosotros, los hijos de Dios. Dale la gloria al Señor.
Y al entregárnoslo a nosotros, Él tiene una guerra en contra de nosotros y vive persiguiéndonos y vive en contra de nosotros. Aleluya. Y aunque Esaú no sea exterminado en el día de hoy, regresa a Betel en esta mañana. Pero dile al Señor: yo quiero ver al Dios de Betel. Dale la gloria al Cordero de Dios. Hoy es un día claro, mi amado, y decisivo en nuestra vida. Todos los días debemos de enfatizarnos en que nuestra vida espiritual esté más fuerte cada día en Dios. En esta mañana yo te invito a estar sobre tus pies. Aleluya. Gloria al Señor. Corran por ahí los músicos antes que se escuchen los mosquitos en este lugar. No, gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Padre bueno. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Padre bueno, a comprender la necesidad, Dios, que tenemos de regresar a Betel. No únicamente, Señor, y no únicamente es suficiente llegar a la casa tuya, Dios. Es necesario ver al Dios de Betel. Adora, Señor, en esta mañana, mi amado. Venga al altar en esta mañana. Usted necesita acercársenos a Dios. Venga al altar. Vamos a hablar con Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero verte cada día. Quiero ver tu rostro. Quiero verte más. Como dice el cántico, quiero verte más. Conocerte más. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, te damos gracias porque tú nos das, Señor, la oportunidad de regresar a Betel. Ayúdanos, Señor, a comprender, a sacar de nuestras vidas lo que a ti no te agrada, Dios, los dioses ajenos. Cambiar nuestra vestimenta, limpiarnos delante de ti. Como dice tu palabra, Dios, a limpiarnos cada día más. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, eterno. Dele una gloria al Señor, dele la gloria al Señor, mi amado. Extienda sus manos hacia acá. Los hermanos que ya están en el altar, aleluya. Sea parte, mi amado, de esta oración por mis hermanos en esta mañana. En el nombre del Cordero de Dios. Aleluya. Gracias.